SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Ya está aquí otra vez. Tan solo 3 meses después de que Vinicius vacunara al Liverpool y que Courtois le cerrase la puerta del gol a Mohamed Salah y compañía, vuelve el mayor espectáculo que existe en el mundo del fútbol a nivel de clubes. Vuelve la Champions, con ilusiones renovadas para casi todos. Un Real Madrid que se rejuvenece con ese cambio Tchouaméni-Casemiro y también a través del peso que van poco a poco ganando los Rodrigo, Valverde, Camavinga y compañía. Un Barça que, palancas mediante, ha pasado de parecer Danny DeVito a ser Brad Pitt en tan solo un verano. Un Paris Saint-Germain que sueña encontrar con Galtier una versión sostenible de ese Messi-Neymar-Mbappé. El City, que a través de Haaland espera eliminar la falta de pegada como argumento para explicar por qué le han eliminado. El Liverpool, que tiene a Klopp como garante de competir en Europa. El Bayern 2.0 de Nagelsmann, sin Lewandowski, pero con fichajes interesantísimos como Sadio Mané, Matthijs de Ligt o otros futbolistas también más que interesantes. El Chelsea de la mega inversión de Todd Boehly, más de 200 millones de euros han gastado los de Londres. Los italianos, que apuntan a animar como mínimo la competición, un Milan maduro, una Juve con potencial ofensivo, ese Inter de Lukaku y Lautaro y el siempre corajudo Nápoles, y luego un grupeto de equipos que no apuntan a favoritos, pero que le pueden dar, y de hecho le van a dar, un susto a más de un equipo de los favoritísimos, como el Atlético, el Tottenham, el Borussia Dortmund, y yo tengo ganas de ver también al Benfica de Roger Smith y al Marsella de Tudor. Cristiano no va a estar en la Champions, algo que nos apunta a vientos de cambios. Y veremos dónde llegan también los de la nueva generación, los Haaland, Mbappé, Vinicius, Pedri, Vlahovic y compañía, pero sin llegar a los límites de Messi y Cristiano, la verdad es que apuntan bastante alto. Más Champions que nunca, porque la tenemos concentrada, la que nos viene por delante. Así que arrancamos. Hoy sí, había que empezar con esta sintonía, la sintonía de la Champions. Vuelve a rodar el balón de la mejor competición de clubes que hay en el mundo, la Copa de Europa, que además este año va a ser bastante diferente. Sobre eso queremos hablar también con José David López y Aritz Gabilondo, con los que arranco el programa, el podcast, el episodio de esta semana. Hola, Aritz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Por ahí anda el gran José David López también. Hola, David, ¿cómo estás? Muy buenas, Bruno, compañeros. Aquí, semana de Champions, ya estamos todos. Sí, ya estamos todos. Llegó la Champions. Aritz, no sé si el formato, el jugar semana tras semana, el hecho de que la última jornada sea tan cercana al Mundial, cambia algo la manera de encararla, de jugadores, cuerpo técnico y demás. Por ejemplo, escuchando a entrenadores como Ancelotti, Xavi y compañía, han venido a decir que va a haber bastante rotación en Champions también, ¿eh? Sí, normal, porque imagínate una lesión de un jugador importante en esta Champions, pues lo mismo se pierde toda la primera fase, o por lo menos bastantes partidos, porque va todo tan seguido, aparte de la acumulación tan tremenda que va a haber de encuentros y de calendario para los grandes clubes, que una lesión puede ser fundamental. Sí, es un aspecto a tener en cuenta. Yo creo que vamos a tener una Champions un poquito diferente en ese sentido, lo mismo por niveles de forma. Si tú estás mal en este pico de la temporada, puedes tener un susto grande y bueno, vamos a ver, pero en cualquier caso yo creo que es una competición que estábamos esperando todos y que demuestra otra vez que con los fichajes que ha habido y los grandes equipos que hay en Europa, tenemos un momento de fútbol europeo brutal. En esta previa de la Champions 2022-2023 vamos a hablar de los principales candidatos, de las principales estrellas, cómo va a afectar la llegada de algunos jugadores a según qué equipos, y también de los jóvenes que tenemos ganas de ver. Empiezo por ti, David. Tu top 5 de candidatos. ¿Qué 5 equipos consideras que tienen más opciones de ganar? Luego te preguntaré también si hay algún grupillo de equipos que no descartas, pero si tuvieras que decir, y por orden, los 5 máximos candidatos a ganar esta Copa de Europa.
Pues por orden, evidentemente esto va a quedar grabado y tendremos un problema allá por el mes de mayo. Que no, hombre, bueno, que al revés. El año pasado con el Liverpool me por fue eso bastante acertaste bien con el Liverpool, hombre. y acerté bastante, así que venga, me la juego. Yo creo que este año es el del City, le doy máximo favorito a él. Segundo, Real Madrid. Tercero, Barcelona. Cuarto, PSG. Y quinto, Bayern. Ese es mi top 5. Me cuesta más de uno admitirlo, otros lo digo más por la sensación de plantilla que creo que están formando, otros por el componente de experiencia y de capacidad que tienen para competir siempre en este tipo de noches, y creo lo del City verdaderamente porque me parece que todo lo que ha venido generando en los últimos tiempos de alguna manera tenía que encontrar el lacito ahora se llama Haaland, y creo que nunca ha estado tan preparado, casi me atrevo a decir un equipo de Guardiola desde que tuvo su particular meeting en Barcelona, nunca ni siquiera en el Bayern ha tenido me da sensación esta dinámica tan perfecta para ganar su Champions. Aritz, ¿tu top 5 ordenado? Yo pongo por encima del resto y lo mismo puse el año pasado al City y al Liverpool. Me da igual el orden. Voy a decir City primero, Liverpool segundo, pero vamos, que podría ser al revés. Esos dos equipos los veo no solo este año, sino también en los anteriores, que están un puntito por encima de los demás. Y luego por detrás un pelotón, pues que vienen bastantes otros, pero bueno, voy a poner Real Madrid tercero, Bayern cuarto y Barça quinto, por ejemplo. A mí me cuesta mucho elegir un favorito entre Real Madrid y Manchester City, lo reconozco. Creo que con lo de Haaland el salto es importante del City, pero la experiencia del Madrid, lo bien que ha entrado Tchouaméni en el equipo, es verdad que es una plantilla a la que le falta alguna cosita, pero me cuesta mucho. Voy a decir Manchester City primero, Real Madrid segundo, yo sí que meto Liverpool tercero, meto cuarto al Paris Saint-Germain y... Estaba dudando bastante entre el quinto dejar fuera al Barça o al Bayern. Voy a dejar fuera al Barça. Me parece que el Bayern es un equipo algo más consolidado. Voy a meter quinto al Bayern. Y aquí entramos en el grupo de no descartamos. ¿A quién no descartáis? Yo no descarto al Barça y tengo una volada yo con el Chelsea. El Chelsea me parece un tiro al aire ahora mismo. No descarto que la temporada sea un desastre. Pero al mismo tiempo me cuesta un equipo que fue campeón de Europa hace 2 años, que le queda poco de aquel equipo, pero que no deja de tener un pedazo de entrenador como Tuchel y ha hecho algunos buenos fichajes. Me cuesta descartarlo del todo, pero no metería muchos más equipos, y el año pasado, por ejemplo, sí que metía casi a 9 candidatos de la Champions. David, no sé si lo compartes, pero este año me salen algunos menos, ¿eh? Sí, a mí también, echando más o menos cuentas, viendo calendario y demás, la sensación que da es que quizá a nivel de ligas hay más dominadores que nunca, o da esa sensación que se han minimizado, digamos, los candidatos en cada una de las grandes ligas, y ahora mismo me parecería casi un milagro. Es verdad que estamos en septiembre y esto se va a decidir en torno a febrero o marzo, sabremos cómo llegan verdaderamente los equipos favoritos, pero me costaría mucho imaginar que uno de los 5 o 6 que hemos dicho más o menos no va a ser campeón. De hecho, si no fuera ninguno de los que hemos dicho, yo creo que ya estaríamos ante un año brutalísimo, porque significaría que probablemente ha roto todos los esquemas, y eso normalmente suele ser siempre vinculado a una buena temporada europea. Yo, digamos que como alternativas siempre se me ocurre el Inter, pero se me ocurre más por aquello que creo que es el equipo italiano que en Europa me parece que está ahora mismo más preparado para dar un saltito. Me gustaría, además, por no dejar al fútbol italiano, que si os dais cuenta entre los candidatos no los metemos, y además me parece que está muy lejos verdaderamente del nivel. Me gustaría pensar que el Inter puede tener opciones. Creo que el Barça, aunque lo hemos metido en la línea de candidatos, creo que en Cataluña o alrededor del entorno del Barça no hay tanta sensación de favoritismo o de capacidad para conseguirlo como desde fuera, que me da la sensación que verdaderamente las sensaciones son mejores. Y luego, por meter en la dinámica, también lo haría con el Atlético de Madrid, por aquello de ser verdaderamente imprevisible, porque ahora mismo quizá está muy lejos de ello, pero sabemos que su fútbol rocoso, llegado a una versión muy buena, si es competitivo en ese nivel, se puede cargar a cualquiera. Así que me gustaría meter a más, pero creo que, como tú decías, Bruno, de aquellos 7, 8, 9 que dijimos el año pasado, ahora si los dejáramos en 4 o 5 aceptaríamos casi seguro. Tú, Aritz, ¿a qué grupillo no descartas del todo? Bueno, es verdad que es ser demasiado generoso, ¿no? Porque digamos que salirse de los habituales ya empiezas a arriesgar. Pero bueno, equipos que han llegado lejos últimamente en el torneo y que creo que tienen estructuras como para poder repetirlo. Pongo al Atlético de Madrid también, que creo que es el mismo Atleti de siempre, y bueno, no se le ha dado mal la competición recientemente, ha llegado a semifinales y yo creo que es un equipo que compite bien. Y meto al Tottenham también. Meto al Tottenham porque me parece que es un equipo que está absolutamente hecho, ya con
con Antonio Conte, un esquema muy definido, ya sabemos lo competitivo que es este técnico, y bueno, si llegó a la final con Pochettino hace unos años, ¿por qué no repetir con Conte? David, el Madrid vamos con los que hemos citado como grandes candidatos, y vamos a hablar también de cómo van ahora que ya se ha cerrado el mercado de fichajes, a influir las estrellas y los fichajes que han llegado. Al Real Madrid no lo has metido, a pesar de que fue campeón el año pasado, arriba del todo. ¿Exactamente por qué? Hombre, le he puesto segundo, creo que Sí. está bastante arriba, pero bueno, me parece que dentro de la dificultad que conlleva el hecho de seguir repitiendo, ser campeón, mantener, digamos, ese hambre, esa voracidad por seguir siendo el equipo referente, para mí cada año que el Real Madrid ha conseguido ganar una Champions, de hecho, creo que para mí, para todos, es que estamos en una etapa milagrosa del Real Madrid, si somos sensatos, si somos honestos, teniendo en cuenta cómo es el fútbol actual, tan competitivo, tan igualado, que en los últimos tiempos el Real Madrid ha sumado gran parte, de hecho ha sumado tantas Champions como muchos de los que consideramos también grandes del fútbol mundial, y el Madrid lo ha hecho prácticamente en 5 o 6 años, me parece una cosa verdaderamente increíble. Entonces, superar lo increíble me parecería todavía más increíble, y en esa dinámica siempre creo que alguien puede aparecer como alternativa. Sí. Ahora uno ve esa capacidad que tiene Haaland, esa sensación de hambre que también él desprende, y la necesidad casi me parece absoluta que tiene también el proyecto del City y el propio Guardiola por de alguna manera encaramarse a lo máximo, que me parece que es por ello, pero verdaderamente el Madrid, si vas de uno en uno mirando los jugadores que tiene, aunque ha perdido algunos, y cómo se ha reforzado, la sensación de saber muy bien lo que tiene que hacer, de un proyecto absolutamente consolidado, jugadorazos que están absolutamente preparados para este tipo de noches, que es imposible sacarle de un top 3 al Real Madrid, aunque de repente ahora perdiera 2 meses seguidos, porque encima la sintonía que tiene con la Champions es única, así que pues que es que no meterle campeón es más cuestión de que me parece imposible que siga ganando, pero es que esto lo pensamos todos los años. Yo sí que es verdad que creo que a nivel táctico lo de Casemiro puede hacer algo de daño, en el sentido, Tchouaméni ha caído de pie, no, lo siguiente, o sea, está jugando a un nivelazo tremendo. El dato el otro día de duelos ganados, no solo duelos en el suelo, sobre todo duelos aéreos, el 100% de duelos aéreos que disputó, y fueron 6, se los llevó Tchouaméni. Está jugando a muy buen nivel, la asistencia que mete en Cornellà al Prat contra el Español, realmente el francés está haciendo bueno ese fichaje tan importante que hicieron, pero sí que es verdad también que en grandes partidos a nivel táctico no tiene esa experiencia que tiene Casemiro, y que por ahí puede sufrir, pero bueno, es que jugadores que son jóvenes, la sensación es que están dando ese pasito al frente, todavía mejor Vinicius, todavía mejor Valverde, todavía mejor incluso Rodrigo. Lo normal es que sea una temporada todavía mejor para estos 3 futbolistas, y eso es muchísimo decir, siempre y cuando jugadores que fueron absolutamente clave el año pasado, los Courtois, Benzema y compañía, pues sigan en un nivel más o menos parecido. A mí me parece candidatísimo el Real Madrid. Te quería tirar la del City, que más o menos ya hemos opinado tanto David como yo. Tú le metías arriba del todo, Aritz. ¿Haaland es la respuesta a las preguntas que se hacía el Manchester City en la Copa de Europa? Haaland es la respuesta a todo, yo creo, en el fútbol actual, porque fíjate que un equipo como el City, que el año pasado metió, no sé, 100 goles en la Premier League, o sea, no necesitaba realmente gol, lo que necesitaba era amenaza, porque yo lo recuerdo, por ejemplo, en el partido del Bernabéu en la prórroga, cuando encaja el gol que a la postre le deja fuera, pues ya mirabas al frente y estaba Gabriel Jesús, estaba Mahrez, estaba Grealish, que son muy buenos jugadores, pero no son Haaland. Entonces, yo creo que ahí le ha dado como una sensación, aparte del fútbol que tiene, de amenaza respecto a los rivales, que en Europa es muy importante. De hecho, antes hablabais del Madrid. Para mí el Madrid tiene un componente racional, que es, digamos, el del fútbol, y tiene un componente irracional, que es todo lo que la mística que rodea. Pues tener un jugador como Haaland en el fondo también te da eso, ¿no? Te da plantarte en el campo de cualquier campo de Europa, de cualquier equipo de Europa, y poder mirarle a los ojos y no tener miedos de ningún tipo. Sí, sí. Es que cree en goles que nadie más cree. Es que prácticamente en todo el mundo. Igual Lewandowski llega a ese nivel,
Benzema en algún tipo de momento ha tenido también ese hambre y esas ganas de llegar a cada uno de los balones, pero es que es directamente impresionante. David, tú el año pasado metías al Liverpool muy arriba y este año no tanto. ¿Es por las lesiones, porque no ha empezado demasiado bien la temporada? ¿No te acaba de cuajar del todo lo de Darwin Núñez? ¿No ves al Liverpool tan candidato como otros años igual? A ver, quiero sacarle de la terna de candidatos porque me parece que hay algo en el proyecto que ahora mismo necesita de alguna manera cuestionarse, y me parece que se ha hecho durante el verano en el Liverpool, pero no ha salido todo lo bien que hubiesen imaginado. A ver, me parece que acertaron mucho verdaderamente con lo de Díaz, el colombiano, cuando le ficharon en el mercado invernal. Lo de Darwin está por ver todavía. Me parece que la dinámica de buen uso de los 9 actuales en el fútbol europeo, me parece que Darwin puede perfectamente hacerse hueco y ser lo que se pretende que sea ahora mismo en Anfield, pero por ejemplo Salah me da la sensación que él querría salir, no lo ha logrado, decidió al final renovar, que saliera Mané por la manera que salió, creo que es un déficit mucho mayor de lo que nos podemos imaginar, y probablemente de los 3 de arriba, salvadores, jornada sí, jornada no, pues el más habitual, el más constante seguramente en los últimos tiempos será el propio Mané. En el centro del campo para mí es donde están las principales dudas, está jugando más que nunca y ojalá que no tenga que ser así, porque significará que Thiago, por ejemplo, se ha lesionado mucho, pero está jugando más que nunca seguramente, o más obligado que nunca, hasta Milner. Henderson cada vez me genera más duda de que vaya a poder seguir a ese nivel. Harvey Elliott y Curtis Jones seguramente no han dado ese paso todavía. Lo de Arthur me suena un poco de alguna manera ha llegado a última hora porque necesitaba fichar algo. De hecho, se ha sabido hoy que verdaderamente el que querían era Zakaria. El suizo finalmente fueron a por Arthur, que dime tú lo que tiene que ver uno con otro, pero eso también marca un poco la dinámica. Me parece que es una serie de situaciones, de sensaciones que tengo en torno al nivel más alto que puede llegar el Liverpool, y me da la sensación que no todos los jugadores ahora mismo les veo como con la capacidad de llegar a ese nivel alto que ha tenido. No sé si por proyecto caduco de alguna manera en algunos momentos, no quiero pensar que sea así porque me parece que Klopp puede hacer todavía mucho, pero me da la sensación que sus jugadores, algunos de ellos, no están al nivel que se necesita para ser campeón de Europa. Así que quizá por eso le veo un poquito por detrás a Liverpool. Siempre será candidato por todo lo que representa, pero me parece que ahora mismo no le metería entre los 4 o 5 primeros. Veremos la pinta del eterno aspirante que es el Paris Saint-Germain, Aritz, que al final es un equipo que se ha reforzado este año de una manera bastante diferente, con Luis Campos como jefe de operaciones, fichando jugadores interesantísimos. El fichaje de Vitinha es buenísimo. Hay fichajes de llenar plantilla, jugadores de equipo y demás, y no tanta mega estrellita. Ha cambiado el sistema, está jugando con 3 centrales y carrileros, el equipo un poco más arropado, pero al mismo tiempo con un centro del campo bastante creativo, en el que normalmente son titulares Vitinha y Verratti, y luego los 3 de arriba, que los mete por dentro a los 3 con bastante libertad, a Messi, a Neymar y Mbappé, siendo Mbappé el más adelantado. Bueno, líos extradeportivos al margen. La verdad es que el Paris Saint-Germain de este arranque de temporada tiene buena pinta, ¿eh? Sí, y además me parece muy acertado lo que ha hecho Galtier. Yo creo que la única manera de que este PSG triunfe es darle ese toque un poquito más defensivo que le ha dado Galtier. 3 centrales que además, bueno, son individualmente buenos, pero yo creo que colectivamente todavía mejores si los juntas a los 3. 2 carrileros que se están saliendo, tanto Nuno Mendes por la izquierda como Arraf por la derecha, son aviones, y este esquema también les potencia. Lo de Vitinha está siendo un escándalo junto a Verratti. Además, lo que tú dices, son 2 jugadores de muy buen pie y le van a dar el juego que necesita el PSG de ser un equipo dominador. Y luego los 3 de arriba, liberados completamente de tareas defensivas. El hecho de poder jugar con un media punta que suele ser Messi, aunque Neymar le acompaña mucho, y dos por delante, que son Mbappé y el propio Neymar, pues hace que no esté ninguno muy pegado a banda, no tenga que hacer coberturas defensivas para perseguir al lateral, por ejemplo, y bueno, a mí me parece que está muy bien planteado lo que ha hecho Galtier. Veremos si le sale bien, pero si de algo pecaba el PSG era de ser un equipo que se partía mucho, y eso en Europa normalmente es sinónimo de fracaso. Veremos esta temporada, porque yo creo que el vuelco que le ha dado al panorama defensivo del PSG puede ser clave. Yo compro también. El Bayern de Múnich, hablabas, David, de un futbolista como Sadio Mané, de la importancia que tenía en el Liverpool. Bueno, ha pasado a ser el falso 9 de Nagelsmann en el Bayern, que es verdad que en las primeras semanas estaba funcionando realmente muy, muy bien, que yo estoy seguro que se va a hinchar, a marcar goles tanto en Champions como en la Bundesliga, y que le da bastante sentido
sentido porque él nunca ha jugado del todo con referencia. Bueno, cuando ha jugado con Poulsen también era un delantero que tenía más movilidad de lo que su talla y su pesaje puede anunciar y al final en la idea de Nagelsmann, un futbolista como Sadio Mané encaja y a mí me ha gustado el Bayern, lo tengo que decir. Es verdad que viene un empate contra el Unión Berlín, que también empató contra el Borussia Mönchengladbach, pero aquel partido realmente fue el milagro de San Sommer, porque lo que paró el portero internacional suizo aquel día fue impresionante. A mí me está gustando el Bayern hasta ahora, la verdad. Sí, a mí también me gusta. Me da la sensación que Nagelsmann poco a poco, su maquinaria, esa capacidad que tiene siempre para experimentar, para ser muy vanguardista en sus conceptos, pues evidentemente siempre es un poco suicida, le cuesta mucho al principio. Creo que el año pasado no se vio un Bayern ni mucho menos al nivel que imaginábamos, y además en Champions, en los días clave, incluso se dejó llevar un poco la sensación de no estar preparado ni siquiera mentalmente para asumir lo que se le venía encima, lo que tiene que representar este equipo. Me parece que sigue siendo un equipo, la parte de arriba, la parte ofensiva, con estos extremos típicos, siempre con Coman, con Sané, que le va a dar siempre mucho vuelo. Me da la sensación que evidentemente con la pérdida de Lewandowski lo va a echar de menos sí o sí, pero también es cierto que la dinámica de Mané en una posición en la que ya sabíamos que estaba explotando los últimos tiempos se adapta perfectamente a la dinámica de velocidad, de potencia, de presión muy alta, de contragolpear, que quiere Nagelsmann, que siempre ha tenido él principalmente con sus equipos, y de defensa muy adelantada, con una mejoría que creo que debe llegar claramente por parte de De Ligt. Y con la llegada de De Ligt y también con algunos que están por ver, como Gravenberch, como Mazraoui, pues me parece que tiene un poquito más de fondo de armario que tenía el año pasado, que me dio la sensación durante algunos momentos que tenía básicamente el 11 titular y muy poquito más. Ahora creo que tiene un proyecto ya no solo más asentado en tiempo, sino que incluso va a poder dar descanso a jugadores que a mí me siguen pareciendo fundamentales, como por más que suene a veterano como Müller, por más que Gnabry sea muy irregular, pues hay momentos en los que si no es el de Sané o si no Coman, quienes destacan. Bueno, me parece que hay algunas cosas todavía por de alguna manera encajar, pero me parece que la mentalidad de Nagelsmann poco a poco se empieza a notar, y sobre todo apuntaría aquí a Musiala, porque me parece que claramente para mí esta temporada va a ser la de Musiala, porque le estamos viendo a un nivel ya altísimo en el Bayern. Es un pepino de futbolista. Aritz, de estos grandes candidatos que nos han salido más o menos 6 a los 2, vamos a acabar con el Barça. No sé qué sensaciones te está dejando. De momento lo que está anunciando Lewandowski es bastante potente, ya no solo a nivel de goles, que es lo más importante, evidentemente, pero también a nivel de juego, lo que le da al equipo para descansar, pero es que los tres de arriba, no teniendo que depender de un Ansu que esperamos todos que se recupere, pero que ahora mismo no deja de ser una incógnita. Dembélé, Rafinha están en un nivel altísimo. En la defensa del equipo se ha reforzado bien. Falta los nombres, la plantilla en una temporada tan complicada como esta a nivel de fechas, que juegas domingo, miércoles prácticamente sin parar. Tener la plantilla tan dobladita como tiene Xavi es casi una garantía, aunque es verdad que el grupo es muy chungo, el que le ha tocado al Barça. Sí, pero es verdad que quizá ahora mismo es la mejor plantilla de Europa. Fíjate lo que te voy a decir, por cómo ha terminado el mercado, fichando a dos laterales de primer nivel, podríamos decir, aunque Bellerín está un poquito más bajo últimamente, pero ha coronado, digamos, un verano magnífico, ¿no? Y al final las plantillas también te dan títulos. Quizá la Champions es un torneo en el que es más importante estar bien un día específico, como puede ser la final, por ejemplo, pero para llegar a ella muchas veces hemos visto, por ejemplo, al Bayern no tener a Lewandowski y ser otro Bayern, o al PSG no tener a Neymar y ser otro Neymar. Aquí yo creo que no se va a notar tanto la diferencia. Es verdad que Lewandowski es un jugador fundamental, clave, capital, y que ha llegado en un momento de madurez óptimo, pero bueno, se puede componer una delantera si no estuviera él también de garantías, ¿no? Sí. Estamos viendo a Ansu Fati meter goles, Rafinha ha encajado fenomenal, Dembélé sigue siendo ese jugador eléctrico que también aporta mucho, así que bueno, es un Barça que tiene que fiarlo, yo creo, todo en ese fondo de armario. Eso sí, también tengo dudas de que pase del blanco al negro, del negro al blanco en una temporada. O sea, no se puede caer en la fase de grupos un año y ganar la Champions al siguiente. Me parecería difícil de ver, pero vamos a comprobarlo este año. Me has leído el pensamiento, Aritz, porque he dicho en la presentación que
que da la sensación de haber pasado de Danny DeVito a Brad Pitt en un solo verano. El equipo que realmente es lo que da la sensación. Bueno, vamos que también la gente de cara a sus fantasies, que por cierto, podéis participar en el fantasy de Playfútbol, en la liga de Playfútbol, os metéis, están nuestras redes sociales, tanto en @playfútbol como en @brunoalemán y en mi Twitter personal, os metéis y hacéis vuestro equipito del fantasy. Para amantes del fantasy y demás, David, ¿qué jovencitos tienes ganas de ver en esta Champions? ¿Qué futbolistas nos quieres poner el hype encima? ¿Cómo lo ves? ¿Me pones un número? Hombre, a ver, no digas más de 5, que se nos da el podcast entero. Me quedo con 5, venga. Venga. Tenía por aquí algunos más o menos en la cabeza. A ver, evidentemente el número 1 para mí, ya lo hemos hablado estas semanas en la SER, Enzo Fernández, evidentemente del Benfica, chaval que mucha gente quizá no conoce demasiado, en River fue una auténtica maravilla, lo acaba de convocar además la selección argentina. Hubiese sido un atraco que no hubiera sido así por el temporada que está haciendo, así que todos atentos a Enzo Fernández. Evidentemente el otro tampoco es demasiado desconocido, que es Kvaratskhelia del Napoli, que me parece que ha entrado en un momento brutal. Ya lo vimos contra España hace no demasiado tiempo y era una maravilla. Ha sabido aprovecharlo con solamente 10 millones de euros ha pagado el Napoli, así que por ahí me parece que esta Champions para él va a ser un expositor, un escenario tremendo. Y ahora voy a decir otros 3 que quizá no conozcamos tanto toda la gente, y por ahí, pues bueno, le miramos un poquito más. Uno se ha hablado bastante de últimamente, que es Sesko, pero me parece que del Salzburg siempre van a aparecer algunos jugadores. Y ya Kaegar también, el danés, que le estoy viendo en estos últimos partidos y me ha gustado mucho. ¿Qué clase tiene? Sí. Sí, pero me parece que Sesko va a dar el salto, o por lo menos debe dar el salto, evidentemente va a poder ser su champion. Y otros 2, pues por ser un poquito más originales, voy a decir un chico que me gusta bastante, israelí del Celtic, que se llama Abada, que viene de marcar un par de goles esta semana en el clásico del fútbol escocés, y que verdaderamente puede jugar o delantero o tirado como extremo derecha, muy bajito, muy roedor, pero llamativo. Y el otro creo que seguramente a más de uno le ha llamado la atención, el último, Kolo Muani del Eintracht. Este ya tiene 23, no es tan joven promesa, pero como no es tan conocido en Europa, cuando le hemos visto algunos partidos ya con el Eintracht en este principio de temporada, verdaderamente me está pareciendo brutal. No pensé yo ni que iba a tener muchos minutos en el Eintracht, y sin embargo está siendo tremendo, porque tiene mucha potencia, mucha arrancada, mucho físico, y lo está aprovechando muy bien. Así que esos son los 5. Le he mandado a David una foto para que vea que no estaba preparado, en la que coinciden 3 nombres de los que ha dicho él. Aritz, te dejo a ti el beneficio de que puedas decir los 2 que me faltan. Bueno, a ver, lo del fantasy me ha trastocado un poco porque, claro, ahora tengo que cambiar un poco el perfil de mis promesas a seguir. Pero bueno, los podría decir también perfectamente, pero voy a tirar, por ejemplo, de 2 centrales. David Carmo del Oporto, me parece un fichajazo, que lo han fichado del Braga y es un tipo que ha entrado de pie en el Oporto, va a jugarlo prácticamente todo, y a nivel fantasy, insisto, me parece que es un tipo que va a aportar. Morato también del Benfica, un poco perfil parecido, 21 años, central, está siendo titular ya con el Benfica y bueno, pintaza, la verdad, otro central brasileño que viene por detrás pegando muy fuerte. Esos 2 me los apuntaría a nivel fantasy, insisto. Y luego ya, pues claro, coincidimos. Sesko, obviamente, hay que verle ya una vez que es jugador del Leipzig para la próxima temporada cómo rinde en el Salzburgo. Tiene el espejo y la vara de medir de Haaland de hace unos años, que obviamente va a ser muy difícil de igualar, pero es un delanterazo. Voy a meter, a mí me gusta mucho y creo que es importante verle también este año, de Ketelare en el Milan. Sí. Ya le vimos en el Bruja, tiene detallazos, ha empezado bien en el Milan y es un jugador creo que puede ser importante también en el conjunto rosonero. Y luego voy a meter a Gonzalo Ramos, que con la marcha de Darwin ha hecho una pretemporada brutal en el Benfica y va a meter goles también, y es un jugador a mí me gusta mucho, es un delantero centro puro y duro, de los que te aseguran una buena cifra, y yo creo que también es otro jugador muy interesante. Que quede claro que en la lista no vamos a meter, David ya ha citado a Musiala hablando del Bayern como un jugador importante en el Bayern. Este tipo de jugadores los hemos dejado aparte, los Bellingham, Pedri, Gavi, Camavinga, Tchouaméni y compañía, eso ha quedado evidentemente aparte, jugadores un poquito menos conocidos, hemos tirado de ahí. Y yo, por decir 4 nombres que no han sonado hasta ahora,
Voy a decir Kenneth Taylor, me parece un centrocampista muy, muy completo el del Ajax. Vamos a ver lo que juega. No tengo claro que con el Ajax jugándose muchísimo vaya a ser titular indiscutible, pero a mí es un futbolista que maneja las dos piernas, que es bastante completo, me gusta bastante. El compañero de Sesco es Okafor, el delantero internacional suizo, que también tiene buena pinta y que ha empezado también muy bien la temporada. Creo que se ha ganado el arranque de temporada de Ferran Jutgla, que le nombremos al menos. Sí. No sé si... barriendo para casa ahí. Bueno, a ver, te juro que no... A Yaremchuk, a última hora. Sí, Cuidado. es verdad. Sí. No conozco de nada a Jutgla, si estás apuntando por ahí, pero para nada, absolutamente. Pero bueno, que bien, ha empezado realmente muy bien, el otro día dando una asistencia. Y acabo con Mudryk, si no me corregís, no se ha ido del Shakhtar, ¿no? A última hora. Está. Sigue, está ¿no? Todavía. Pues sí, sigue. Un extremo... Sigue porque todos los brasileños han ido, pero... Permiso de trabajo o algo así Sí, hubo. sí. No sé qué movida hubo, pero era... Pues queda dicho el nombre de Mudryk, extremo media punta, que va a durar muy poquito en el pobre Shakhtar, que la verdad es que lo han descabezado absolutamente, pero bueno, que también es una fiesta poder disfrutarle en esta Champions al equipo ucraniano. No os robo más tiempo, que sé que tenéis quehaceres diferentes. Un placer compartir rato de radio, rato de Champions con vosotros. Aritz, hasta la próxima, un saludo. Muy bien, saludos chicos. Lo mismo, gracias. David, hasta el lunes que viene. Un saludo, chicos, chao. Antes de cerrar el bloque Champions, os contamos cómo va a ser la jornada el martes día 6, el día que arranca la Champions. A las 7 menos cuarto doble partido, Dinamo de Zagreb, Chelsea y Borussia Dortmund, Copenhague. Y para las 9 de la noche, Salzburgo, Milan, Celtic, Real Madrid, Leipzig, Shakhtar, Sevilla, Manchester City, PSG, Juve y Benfica, Maccabi, Haifa. Y jornada del miércoles, Ajax, Glasgow Rangers y Eintracht de Frankfurt, Sporting de Portugal. Ambos partidos a las 7 menos cuarto. Para el turno de las 9 nos quedan el Nápoles-Liverpool, Atlético-Oporto, Brujas-Leverkusen, Barça-Victoria Pilsen, el Inter-Bayern de Múnich y el Tottenham-Olympique de Marsella. Vamos a echarle un ojo a otra gran competición europea. Play Fútbol. Este año no queremos dejar de lado la Europa League y nos vamos a fijar en esta competición a través de la mirada de nuestro compañero Marco Rodrigo Azcue. Ya le escuchasteis durante toda la pasada temporada en Play Fútbol. Además le podéis leer en Noticias de Guipúzcoa, compañero en Donosti, siguiendo la Real, pero muy pendiente siempre de todo el mundo del fútbol, y a través de su mirada nos queremos acercar a la Europa League. Ya me escucha. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal? Bueno, con muchas ganas ya de meternos en harina, ¿no? La temporada futbolística arrancó ya hace un tiempo, pero cuando llegan las semanas europeas, creo que señal inequívoca ya de que esto ha arrancado y que tenemos que ponernos en marcha todos, los futbolistas y también los que seguimos este mundillo. Sí, ahora no hay descanso. Es verdad que durante el mes de agosto hay alguna tarde así tonta, que yo incluso te reconozco que viviendo en Barcelona me he ido a la playa alguna tardecita, aprovechado con los niños y demás. Ahora sí que es sí o sí a currárselo. Cada tarde hay partidos y va a ser absolutamente tremendo el ritmazo que vamos a tener. También en la Europa League tenemos esta semana el primer partido. El formato de la sección va a ser muy simple. En la previa de esa semana de Europa League, de los partidos que se juegan generalmente el jueves, elegimos un partido y a través de ese partido nos fijamos también en algunos de sus futbolistas. Y esta semana, Marco, has elegido el PSV Eindhoven Bodo Glimt. Sí, es una especie de transición, ¿no? Acabas de hablar con los compañeros sobre lo que se avecina en la Champions, en el primer torneo continental. Y bueno, vamos a hacer una transición suave hacia la Europa League porque estamos hablando de dos clubes, tanto PSV Eindhoven como Bodo Glimt, que por un gol no están jugando la Liga de Campeones. Los dos cayeron en las previas, los dos se enfrentan en esta primera jornada de Europa League y además se da la circunstancia de que en uno de estos clubes, ya voy con el primer spoiler, está para mí posiblemente el jugador que no juega ni en la Champions ni en ninguna liga del top 5 más destacado de toda Europa y de la Europa League. Hablamos de Cody Gakpo, del PSV Eindhoven. Vamos a descubrirle. Vamos allá, empezando porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Gakpo es un futbolista poco mediático, seguramente porque juega en la selección de Países Bajos y ha tenido algo de competencia arriba, juega en el PSV Eindhoven, es todavía muy, muy joven. Pero podemos destacar a un futbolista que para mí es completísimo. Igual le falta, luego le pondremos algún debe al bueno de Cody Gakpo,
pero me llama la atención sobre todo porque es un jugador capaz de hacer, Marco, muchísimas cosas en un campo de fútbol. Sí, tú lo has destacado, Bruno, ¿no? Yo creo que una de las claves. No es muy conocido porque la verdad es que no ha tenido grandes apariciones en grandes torneos. Se da la circunstancia de que ha jugado la Champions, jugó 7 minutos solo con 19 años en la Champions 18-19 en un PSV Tottenham, aquel año compartían ambos clubes grupo con el Barça, y también ha jugado la Eurocopa, pero solo 11 minutos en la pasada Eurocopa contra Macedonia del Norte, en un partido en el que los Países Bajos no se jugaban nada. Lleva cuatro veranos consecutivos viendo a su equipo caer en las rondas previas de la Champions, sí. y quizás por todo ello no sea un futbolista muy conocido para el gran público, ¿no? A mí en los... completo. Sí, perdona, sí. Dale, Marco. No, hilando con lo que comentabas, Bruno, es un futbolista completísimo que juega de extremo, y vamos a ponerle a esta expresión que acabo de utilizar todas las comillas del mundo, ¿no? Porque sí que es cierto que es el típico futbolista que parte de banda, pero sus zonas de influencia son otras, son más los carriles centrales. Claro, es que para empezar, ese ser un futbolista completo implica que es versátil, porque yo creo que puede jugar en varias posiciones. Es verdad lo que dices, que él cuando más cómodo se siente es cuando tiene algo de libertad y él puede elegir las zonas en las que puede hacer generar más peligro. Pero tiene una cosa que es buenísima, o dos cosas que son buenísimas, y es que tanto recibiendo en banda con pocos espacios es muy productivo, se va en el 1 contra 1, ya sea por desborde o por pura calidad técnica, sobre todo por esa zancada y ese cambio de ritmo brutal que tiene, o también cuando aparece, como dices, en zonas interiores, también produce muchísimo porque sabe caer a la espalda de la línea de centrocampista rival y ahí hace auténticas escabechinas. Es que tiene dos cosas que para un atacante son buenísimas, porque yo, si fuera, me pongo en la cabeza del entrenador rival, Marco, y yo no sabría cómo defender a Cody Gakpo. Sí, de hecho es que el mismo carril central ha sido su punto de partida en el último partido que jugaron los Países Bajos, en la última Nations League, contra Gales. Él hace un gol dentro de un esquema de tres centrales carrileros, dos pivotes, jugó con De Jong y con Koopmeiners por detrás, y él era el mediapunta detrás de los dos delanteros. Por tanto, es lo que dices, Bruno. Es difícil de detectar, y sobre todo me da la sensación de que, ya yéndonos un poco al PSV Eindhoven, tiene ahí un ecosistema prácticamente perfecto para sus características, ¿no? Es un equipo que ahora con Van Nistelrooy está saliendo mucho con Eric Gutiérrez, el pivote mexicano, lateralizado en falsa posición de lateral, con el carrilero Philipp Max, el alemán, ganando muchísima altura y metiéndose Gakpo para adentro, pues para recibir y sobre todo hacer una jugada que es muy suya, que más allá de las asociaciones en las que pueda incurrir, también meterse en el carril central, como digo, hacer una diagonal hacia la luna del área y disparar con su pierna buena, que es la diestra. Así, sobre todo en liga neerlandesa, dentro de un nivel inferior, se suele poner las botas a base de goles y también a base de asistencias. Es difícilmente detectable y difícilmente defendible, porque muchas veces no sabes muy bien por dónde te puede salir. Yo en el debe le iba a poner precisamente eso, lo acabas de decir. En la liga neerlandesa se hincha a marcar goles, pero también porque el nivel defensivo es el que es. Yo creo que, y te digo que marcó goles con la selección de Países Bajos en la última ventana FIFA, en esos partidos de Nations League, y me encantó, fue de lo que más me gustó de la selección de Louis van Gaal en aquel mes de junio, en el pasado mes de junio, vaya, pero es verdad que le veo cierto margen de mejora de cara a portería. No sé si simplemente intentándolo más, porque no chuta mal, ni mucho menos, o llevando su fútbol a intentar ser un poquito más agresivo de cara a puerta, buscar más el disparo y tal. No sé cómo lo ves tú. Sí, porque es cierto que las cualidades las tiene para explotar y para hacer más goles. Yo creo que no es un mal definidor, su disparo no es malo, pero yo sí que es cierto, coincido contigo en que tú ves un vistazo de sus cifras goleadoras y no le hacen verdadera justicia a todo el potencial que tienen, no solo en cuanto al juego, sino también en cuanto a la finalización. Bueno, algo que tiene para mejorar, desde luego margen hay, porque sí que es cierto que es un futbolista que apareció en el primer nivel hace bastante tiempo, hace ya unos años. La temporada 18-19 es la primera en la que aparece en la primera plantilla del PSV Eindhoven, pero bueno, no hemos comentado su edad, solo tiene 23 años, es un futbolista del 99. Por lo tanto, margen de mejora tiene y
pronto supongo que dará un paso a una liga importante. Este mismo verano se ha hablado del Manchester United, se lo ha relacionado con el equipo de Manchester, finalmente no ha fructificado ningún tipo de movimiento y sigue en Eindhoven a las órdenes de Ruud van Nistelrooy. Yo es verdad que es un futbolista que le veo ya dando el salto en el próximo verano seguramente. Sí. Hablamos de un rival que va a tener este próximo jueves, que es el caso de Pellegrino, del atacante del Bodo Glimt, un jugador que pisa zonas bastante parecidas a las de Gakpo. No es un jugador súper diferente, tiene algunas cosas en común y bueno, yo creo que puede ser un jugador también muy interesante al que tenemos que estar atentos, ¿eh? Sí, una especie de pequeño homenaje y modesto homenaje por nuestra parte al verano del Bodo Glimt, ¿no? Y a la trayectoria reciente del Bodo Glimt, ¿no? Un equipo que el año pasado en Conference dio mucho que hablar. De hecho, se clasificó para las eliminatorias de Conference el pasado diciembre y tuvo que pasar el invierno entrenando cuando todos los equipos de la Liga Noruega se fueron de vacaciones. Ellos tenían que jugar eliminatorias de Conference contra el Celtic, creo que fue, y contra la Z, eliminaron a ambos equipos, luego cayeron contra la Roma, pero bueno, ese invierno de locos se está pasando factura en la Liga Noruega. Este sábado perdieron en casa contra el Molde 1-4 y ya se han despedido del título que habían logrado en las dos últimas temporadas. Un futbolista que llame la atención, lo citabas, Jamal Pellegrino, es un futbolista de origen tanzano y de apellido italiano, pero de nacionalidad noruega. Y bueno, parte de la misma posición de Gakpo, extremo izquierdo, también es diestro, pero bueno, sus movimientos son muchísimo más directos hacia portería, ¿no? Es el típico jugador que juega en esa posición y que traza desmarques diagonales, pidiendo balones en profundidad. A partir de ahí me está llamando la atención lo bien que finaliza, ¿no? Sí. Vamos a ver, salvando muchísimo las distancias, porque lo que voy a decir son palabras mayores, pero en un contexto de liga noruega y de nivel bastante inferior, tiene la típica definición que era muy habitual en Thierry Henry. Seguro que los oyentes ya... Te juro, no lo habíamos hablado, Marco, pero te juro que he pensado lo mismo. O sea, cuando encara desde la izquierda, esa manera de encarar y la manera de poner el interior para pegarle al palo más alejado, me recuerda mogollón a Henry. Es verdad que no tiene ni la clase, ni el talento, ni los números va a tener nunca de Thierry Henry, pero sí que me recuerda a mí también, ¿eh? Sí, es el típico futbolista que ahora mismo, así como Gakpo, yo creo que es un jugador que va a dar que hablar durante años y años y años. El caso de Pellegrino y de su verano, que en todas estas previas que he citado ahora de Champions ha sido protagonista marcando bastantes goles. Bueno, es el típico caso de jugador con flechita para arriba, ¿no? Que ahora mismo está en un estado de gracia importante y que supongo que quedará en nada, sobre todo, porque bueno, yo viendo resúmenes, viendo algún que otro partido este verano, me fijaba en él, me iba a su ficha, me iba a su edad y llama la atención que tiene ya 32 años, ¿no? Sí. Una trayectoria en clubes muy modestos de Noruega, probó con la Liga Árabe hace cosa de año y medio y a su regreso a Noruega fichó por el Bodo Glimt y ha sido uno de los jugadores más decisivos en el último título de Liga. Pero bueno, es un futbolista que bueno merece la pena seguir durante por lo menos esta temporada en Europa League, ver cómo se las gasta, pero bueno, a una escala mucho menor a la del jugador del que hablábamos antes, de Cody Gakpo, que yo creo que sí que sería el protagonista de esta primera semana europea en la sección. Pues queda hecha esta previa de la primera semana de Europa League. Nos hemos fijado en ese PSV Bodo Glimt, en Cody Gakpo sobre todo, y también, aunque sea en modo de homenaje, bueno, todavía no tiene que retirarse el hombre, pero que es verdad que tiene ya una carrera dilatada, el bueno de Pellegrino. Si te parece, la semana que viene más, porque es que enlazamos semana europea y la semana que viene nos toca ya con la segunda edición. ¿De acuerdo, Marco? Seguro que encontramos a alguien de quien hablar. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo.
Vamos ya con el repaso a lo mejor de la jornada, lo mejor que nos ha dejado este fin de semana con el bueno de Paquillo Mariscal, que ya me he escuchado. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal todo? Pues muy bien, con muchas ganas de comentar cosas interesantes de este fin de semana, más allá de lo que nos viene por delante en esa semana de Champions y Europa League, más que interesante como siempre. Hemos puesto la mirada en Italia y en Inglaterra este fin de semana. Vamos a hablar del Nápoles, vamos a hablar de este Manchester United-Arsenal y también nos fijaremos en el derbi de Milán. Acabaremos con esa victoria importantísima del Milán, que no tenía las mejores sensaciones en el arranque de temporada, pero qué partidazo hizo contra el Inter para sacar 3 puntos importantísimos en el derbi de la Madonina. Vamos a empezar por la victoria del Manchester United contra el Arsenal. Es una racha ya de 4 victorias del equipo de Erik ten Hag. Coincide con que ha sido suplente Cristiano Ronaldo. Hay que decir otro dato importante, y es que ya se ha enfrentado en esta racha a 2 equipos del Big Six, al Liverpool y al Arsenal, y les ha ganado a ambos. Y que Paquillo parece que ha encontrado más o menos un equipo tipo en el que, es curioso, pero no están de momento ni Cristiano ni Casemiro, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que lo de Casemiro es circunstancial. Yo creo que irá entrando paulatinamente, aunque hay que decir que, bueno, el que está llamado a salir del 11, que es McTominay, está jugando francamente bien, las cosas como son, acompañando a Eriksen en ese especie de doble pivote. Pero sí, totalmente consolidada la idea, un Manchester United mucho más pragmático, mucho más de atacar espacios, que yo creo que conforme está configurada la plantilla, Ten Hag le ha dado una vuelta de tuerca a todo y ha sido inteligente, porque pienso que este estilo, este modelo, le faltan cositas, evidentemente todavía tiene carencias, pero es muy, muy para potenciar a sus mejores jugadores. Y también mentalmente, yo creo que esta racha también habla muy bien de cómo el Manchester United, esos 2 primeros partidos de temporada, que parecía que tenía el agua al cuello Ten Hag, que podía ser destituido, que las cosas pintaban mal. Bueno, yo creo que mentalmente hay jugadores que están mostrando liderazgo, carácter, personalidad, que le empatan, como ocurrió con el partido contra el Arsenal, y no se vienen abajo, y creo que eso es bastante interesante. Y que, bueno, ojo, que son 4 victorias consecutivas y como tú bien has comentado, ante Liverpool y Arsenal, 2 de ellas que debe ser un punto de inflexión, un golpe sobre la mesa. El partido tiene varias cosas que comentar, Paquillo. Yo creo que empieza bien el Manchester United. Me gustó, por ejemplo, que Dalot y Malasia, más allá de doblar a sus extremos, encontraban soluciones para salir desde atrás, para darle salida al juego por fuera, porque al final presionaba bien el Arsenal y encontraba a través de los laterales una manera de salir. El Arsenal yo creo que tuvo muy buenos minutos en un tramito de la primera parte para ponerse claramente por delante en el marcador, pero el United hizo buen trabajo. Te diría que lo que más me gustó del partido y lo que más me viene gustando del Manchester United es en esa confección del centro del campo, en la que McTominay es el medio centro. Baja muchísimo a la base de la jugada Eriksen, y la cantidad de veces que Eriksen encuentra a Bruno Fernández entre líneas, ese pase muchas veces al primer toque del danés que deja liberado a Bruno Fernández, como en la acción que acaba en el primer gol del Manchester United, como en la acción que acaba en el segundo, están siendo o empiezan a ser marca de la casa para el equipo de Ten Hag, ¿eh? Sí, el punto neurálgico es lo de Christian Eriksen, como tú bien comentas, bajando mucho la base de la jugada. Yo sumaría también en esa cadena de Eriksen, Bruno Fernández, el primer eslabón, que creo que es Lisandro Martínez. Sí. Lisandro encuentra muy bien con ese pie zurdo que tiene para seguir jugando, para encontrar al propio Eriksen, y luego Eriksen a Bruno Fernández. Creo que tiene ahí una cadena, una columna vertebral para asociarse, para construir juegos muy interesante. Y como comentábamos al principio, todo gira alrededor de Eriksen, porque es el centrocampista más creativo que tiene en toda la plantilla, eso es así, y porque los Anthony, Jadon Sancho, anteriormente en otro encuentro el Anga, incluso Martial, Rafa, etcétera, son jugadores que esperan, vienen amplitud, vienen en el carril central, y que cuando lo activa el propio Eriksen con esos pases tensos por dentro, rajando el sistema defensivo rival, o incluso en cambio de orientación, a partir de ahí el Manchester United corre. Y fue lo que ocurrió contra el Arsenal, que la primera parte equilibrada, Bruno, pero que es verdad que el Arsenal demostró que por idea de Arteta pues se expone mucho, un equipo que es muy ofensivo,
mucha gente por delante de la línea del balón, y cuando puede cogerla a un tipo como Eriksen y dejar a 4 arriba, Ten Hag como lo dejaba descolgado un poco, pues al final sufrieron muchísimo en transición defensiva los de Arteta. Sí, es que la idea ante el Liverpool fue también la misma, en dañar siendo bastante verticales, y la verdad es que lo hizo realmente muy bien el Manchester United. Un United en el que fue titular Antony jugando en la banda derecha y bueno, fue llegar y besar el santo porque marcó el brasileño quedándose solo, es verdad, pero yo estoy leyendo, bueno, que fue brutal el debut. Bueno, estuvo bien Antony, y no es fácil debutar en un Manchester United Arsenal como titular y marcar un buen gol como hizo él, pero fue un buen debut, ¿no? Creo que no hay que alucinar demasiado porque Antony ya nos había demostrado que es un gran jugador, vaya. Sí, no fue un debut estelar porque Antony puede y va a hacer muchísimas más cosas. O sea, tampoco vimos muchísimo desborde suyo, muchísimo desequilibrio. Es verdad que también la personalidad de que pidió muchos balones, se veía sobre todo en esa banda derecha con Dalot, que siempre estaba esperando y buscando ese pase que se la dieran, básicamente. Y bueno, el gol, evidentemente, es un tipo que tiene ese talento que no falla. Quedó solo en perfil bueno para golpear y la verdad que, bueno, ha quedado ahí, que en su debut anotará, pero yo creo que tampoco hay que tirar las campanas al vuelo porque el debut fue bueno, dejó detallitos técnicos de su calidad. Se lo hizo pasar más a Zinchenko, evidentemente. Jugó una horita, pero yo creo que Antony tiene que dar muchísimo más de lo que dio. Hemos hablado de los laterales, de Lisandro, de esa conexión Eriksen-Bruno Fernández, incluso de Antony también, pero no hay que dejarse a Rashford, que marcó un doblete. Y por ahí te tiro la primera pregunta para Paquillo de esta semana. ¿Crees que se ha ganado ya la vitola de 9 titular de Erik ten Hag, Marcus Rashford? Para mí sí, porque creo que es el atacante que mejor aúna condiciones para el modelo que ha mostrado hasta la Ten Hag. Un tipo muy móvil, que no es un 9 referencia, que cae a los costados, los picos del área, y que para toda esa actividad que es por atrás, Bruno Fernández, con esa visión de juego que tiene lanzando, como vimos en el segundo gol, lo extremo de mayo, creo que es el perfil que más se asemeja. Y aparte, que bueno, que también hay que decir que Ten Hag tiene que hacer algo en el aspecto psicológico, porque la ha resucitado, o sea, anímicamente se ve un Rashford que tiene ganas. Vamos con el segundo partido, dejamos para el final ese derbi de la Madonina. Remontó el Nápoles en el Olímpico de Roma, acabó ganando el Nápoles por 1-2 con tanto de Kvaratskhelia. Precisamente por ahí te quería tirar. El inicio de temporada, y te leía hablar muy bien de Kvaratskhelia, del georgiano, nos está llevando incluso que en una jugada de estrategia la montan para que sea él el futbolista que acabe definiendo. Paquillo. Sí, es que me parece, sé que es un poco atrevido quizá decir, no sé si es el mejor fichaje de la Serie A, pero desde luego el que más impacto está teniendo desde que empezó el curso, que lleva muy poquito, para mí es así. O sea, el georgiano está a un nivel estratosférico y no me extraña en absoluto eso, que Spalletti esté potenciando, pues encontrarlo y que muestre sus virtudes, que es un tipo que además hay que decir que el sustituto de Insigne, ¿no? Por posición. Evidentemente nadie va a ser el sustituto de Lorenzo Insigne, pero esa vacante en el extremo izquierdo también te puede pasar un poquito. Sabemos cómo es San Paolo, sabemos la idiosincrasia del Nápoles, que son una afición muy caliente, de Laurenti, etcétera. Y bueno, está mostrando con 21 añitos que tiene un talento infinito, que tiene esa diagonal hacia adentro, que busca mucho el disparo. Al final creo que está siendo, por encima de Oxigeno, Lozano, Politano, que van intercambiando en derecha, el foco ofensivo total de este Nápoles, y por el que están pasando prácticamente todas las jugadas de ataque. En el 11 del Nápoles, que también nos lo empezamos a saber bastante bien, yo creo que hay cositas interesantes. Por ejemplo, que metía en muchos momentos a Zambo Anguissa, no voy a decir de lateral derecho, pero le ponía ahí cerca de la base de la jugada por la derecha, con Lobotka como eje en el centro del campo, el organizador por el que pasaban prácticamente todos los balones. Zielinski bastante metido entre líneas, y Di Lorenzo en muchos momentos se intercambiaba la posición con Zambo Anguissa, porque es un futbolista que para la asociación en corto también tiene un pie así bastante delicado. En cuanto a la amplitud, por la derecha se la daba Irving Lozano, bastante pegado a la banda, y en cambio, ahora que estábamos hablando de Kvaratskhelia, que creo que dibuja bastante bien lo que quiere Spalletti
del georgiano, le daba la banda izquierda más bien a Mario Rui, que la subiera él, y permitía al internacional de Georgia pisar carril central y creo que ahí desde la frontal precisamente es donde, y llegando al área incluso evidentemente, es donde puede hacer más daño Kvaratskhelia. Sí, tú has dibujado bien, que hay que decir que este Nápoles tiene cositas también tácticas, y a pesar de ser un equipo muy dinámico, muy fresco, que en pocos toques se planta en campo rival, es verdad que también hay veces que sale jugando, tocando pausadamente, atrayendo la presión rival, y en lo que tú comentabas, intercambian esa posición Anguissa y Di Lorenzo para formar, digamos, una especie de salida de tres atrás, para generar superioridad a los primeros pases, con un Lobotka que está siendo muy... Bueno, está cogiendo ese relevo de Fabián, que será el PSG, y bueno, y a otro tipo de jugador, lo que es Diego Demme, evidentemente, y dándole mucho vuelo a eso, a Zielinski, a Kvaratskhelia por dentro, y también a Anguissa, que hay veces que como tiene ese físico para ir y volver, este partido en concreto yo creo que por resguardar un poquito la ropa, sabiendo que Alacho contra golpea muy bien, se quedó un poquito más atrás, pero también la hemos visto subir arriba. Así que yo creo que, a pesar de que yo fui el primero, Bruno, no sé, me imagino que tú también opinarías como yo, que esta plantilla del Nápoles ha quedado muy mermada, sin Fabián, sin Insigne, Mertens, Koulibaly y demás. Fichajes un poquito random, podemos decirlo así, o más semidesconocidos para el gran público, pero que ahí se nota la mano de Spalletti, que está funcionando bien, y el Nápoles es verdad que tiene tramos de juego bastante positivos. Y está bien también que mueva tanta gente por dentro, que meta al georgiano, que tenga a Zielinski más en esa posición de media punta, que incluso Di Lorenzo pise también zonas interiores, porque a mí Osimhen, que es un delantero que me gusta bastante, cuando baja a recibir sí que me deja bastantes más dudas. No es un futbolista delicado en ese tipo de acciones. Me gusta mucho más estirando el equipo, tirando esos desmarques tan potentes que acaban estirando a la defensa, metiéndola prácticamente en su propia área pequeña, incluso cayendo a bandas. Eso lo hace muy bien. Es mucho más dañino tirando desmarques, vamos a decir, profundos, que no desmarques de apoyo Osimhen, y le permite no tener que salir de su zona de confort al delantero nigeriano, que también me parece importante. Quiero cerrar con la pregunta que, bueno, ya me conoce Paquillo y me ha leído el pensamiento. Iba a preguntarte que sin Fabián, Lobotka va a encontrar su estabilidad siendo el mediocentro titularísimo de este Nápoles. Yo te diría que sí, ya el curso pasado incluso con Fabián se estabilizó bastante en el 11, tuvo bastantes minutos, yo creo que Spalletti le ha dado confianza, y evidentemente si nos paramos a analizar la plantilla, Bruno, ha llegado en Ndombele, y el resto de jugadores que hemos hablado son jugadores pues de 3/4 de campo hacia adelante, o de un perfil más defensivo, como te comentaba antes el caso de Demmel, Slicy, así que yo creo que Lobotka, además, para lo que pretende Spalletti, debería ser un año muy importante para él. Y Milan 3, Inter 2, un partido que tuvo absolutamente de todo, con remontada, porque empezó el Inter ganando, con emoción al final del partido. Jugó el Milan con ese doble pivote, con la defensa que no sabemos de siempre, con Calabria, con Kalulu, con Tomori, con Teo, con el doble pivote con Tonali y Ben Nacer. Jugó de Ketelaere en la media punta, por la izquierda Rafael Leao, por la derecha Mesías, y arriba Olivier Giroud, un punta más de referencia. El Inter con su ya habitual 3-5-2, en el que no estaba Lukaku, que es muy importante eso. Jugó arriba Lautaro, y bueno, lo notó bastante el hecho de que no estuviera Lukaku, porque jugó con el Tucu Correa, que jugó bien, que se entendieron bastante bien en alguna acción, como por ejemplo la del gol de Brozovic, pero bueno, que el Milan ganó y ganó bien, pero tuvo bastantes cosas interesantes el partido. También en la salida de balón del Milan me llamaba la atención que se metía Tonali en la izquierda, muy en la izquierda. Era el jefe de un poco lo que hace Ancelotti con Toni Kroos, pero lo hacía con Tonali, metiéndole bastante en la izquierda, y le daba la opción a Teo de meterse más por dentro, que es muy bueno en ese tipo de acciones conduciendo. Incluso se llevaba la marca de Dumfries para que Rafael Leao pudiera recibir y encarar directamente a Skriniar. Creo que lo movió bastante bien Pioli, para que en esa banda izquierda se movieran bastantes cosas. Sí, y aquí sí hay que hablar del intervencionismo táctico de Pioli y cómo estudió al rival, porque aún yo creo que hemos visto el curso pasado, a pesar de salir campeón,
a un Stefano Pioli que no parece que mueve pocas cosas, que agita poco el árbol. Y es verdad que esta salida con Tonali ahí, a una vez en concreto la hemos visto porque le gusta caer ese perfil, pero no tan marcado como contra el Inter, y le salió bien. También evidentemente el físico de Tonali, por si hay alguna pérdida con el vuelo que coge Teo, también para que por esa zona tuviese Tomori y Kalulu también una pieza más. Lanzando, Tonali no tiene, es verdad que hizo un Toni Kroos, para que nuestros oyentes no entiendan, la ha ejemplificado muy bien, la ha dibujado muy bien. No tiene esa sensibilidad, evidentemente, pero para lanzar, para encontrar permanentemente a Leao, como tú has comentado, y sacar la cosquilla a un Skriniar, que no está bien. Bueno, en general la defensa del Inter, de Vrij, Bastoni y demás, no se encuentran bien. Creo que ha pegado un bajón muy importante con respecto al año pasado. Y luego también hay que hablar, aparte de Tonali, creo, Bruno, que destacar la figura de Giroud, que siempre es el gran infravalorado, que creo que no se tiene en cuenta, parece que no está, pero sobre todo los días señalados en rojo, este tipo de derbi, este tipo de partidos calientes, siempre suele aparecer. Ya no hablo de goles, hablo de la capacidad para sacar de quicio la defensa, para ayudar al equipo, para poner de cara al resto, y a mí fue el jugador que más me gustó del Milan junto con Tonali, porque evidentemente lo de Rafael Leao come aparte. Sí, está fuera de discusión. Es verdad que también hubo manos salvadoras de Mañán en el tramo final del partido, porque marcó Dzeko, se metía el Inter en el partido y ahí apareció la figura del meta francés, que fue más que importante. Al final victoria para el Milan. Me moló muchísimo ese duelo Tonali-Brozovic en el centro del campo. Tonali hace muchas cosas muy bien, pero me vuelve loco cuando se pone a conducir. Como en la acción del primer gol del Milan, el gol del empate de Leao, cuando se pone a conducir es una bestia, es precioso verle conduciendo, porque se le ve que además que va a hacer daño, que le ves que no es conducir para meterse simplemente en campo rival, sino que quiere acabar jugada, sea con asistencia o sea acabándola él. Sí, es que es muy completo. Yo creo que quizás le penaliza un poco que no es tan estético, ¿no?, en su fútbol, como probablemente, fíjate, ha nombrado a Brozovic, que creo que es un perfil antagónico en ese sentido. Pero es que en eso es muy bueno, pero habrá gente que también le gusta ver cómo va al suelo, ¿no?, a robar balones, porque es muy intenso, consigue cortar también ahí. Luego lo que hemos comentado, la forma de organizar el juego del Milan desde el sector izquierdo, la potencia que va en los duelos aéreos, cómo Busquets tiene ese carácter. Yo creo que es un perfil de centrocampista italiano de los 80, con una mezcla de lo que hay a día de hoy. O sea, alberga mucha generación italiana en sí mismo, y a mí me parece que es un jugador que ha dado ese paso adelante, que ya lo hablamos el año pasado tú y yo aquí en el Play, y que está para muchísimas cosas. Precisamente por Tonali, te pido que sea casi en un sí o un no, Paquillo, porque así le damos también bola a los oyentes que nos han dejado preguntas más que interesantes esta semana. ¿Tonali titularísimo desde ya con la Italia de Mancini, sí o no? No, por la competencia que tiene. Está bien. Yo digo sí, va. Yo creo que entre él, Locatelli, bueno, que yo creo que Tonali ya tiene, además es que no solo es bueno, es que tiene mucho carácter. A mí me mola muchísimo el centrocampista del Milan. Vamos ya con las preguntas de los oyentes, que las podéis dejar o en @playfutbol en nuestro Twitter, o también en los comentarios de iVoox. Hola chicos, soy Frank. ¿Cómo veis a Graham Potter? ¿Está listo para dar el salto ya, y a dónde? Su equipo es súper divertido de ver. Gracias. Pues Frank escribió esto, Paquillo, antes del 5-2 de ayer de el Brighton contra el Leicester. O sea que más razón todavía para hablar bien del equipo de Potter, ¿eh? Totalmente. A mí me parece un técnico que tiene una idea de juego súper atractiva, súper estimulante, que en su 11 inicial intenta juntar a cuanto más jugador talentoso, vamos, ahí está el caso de Trossard, carrilero derecho, Gloss como segundo punta, y que luego con plantilla de menor nivel que otra está haciendo auténticas virguerías, ¿no? O sea, yo creo que Graham Potter está para dar un salto desde ya el curso que viene, y a mí me apetece bastante verlo en un equipo más importante. Pablo Potums nos decía: vamos a no hacer publicidad de calas maravillosas que se nos masifican, Paquillo, porque la semana pasada hizo publi Paquillo Mariscal de la cala rijana de la costa andaluza. Bueno, queda dicho, Pablo, lo siento, he vuelto a hacer publi, pero nos mola también que nos habléis no solo de fútbol. Víctor Maltrana, un clásico del programa, dice: chicos, ¿veis algún equipo de Serie A que pueda ser el Sassuolo o el Hellas Verona revelación de años anteriores? Paquillo. Yo me voy a jugar con
la Salernitana. Creo Mira. que ha hecho, no sé, son 19 o 20 fichajes, Bruno, pero dentro de Candreva, lo de Díaz, Bonacholi, Vilena, o sea, me parece que tiene un equipo fácil atrás, aparte carismático por nombre, que juega muy bien al fútbol el equipo de David de Nicola, y yo me voy a jugar con ellos. Pues está bien, me mola. Me subo al barco, va. Y la última, un anónimo dice: hola chicos, ante el bajo rendimiento de los centrales de la selección inglesa, ¿cuál pensáis que podría llevarse el seleccionador al Mundial? Yo creo que en ese triángulo entre centrales y portero de Inglaterra está las dudas más grandes de los pros de cara al Mundial, de los Three Lions. Y voy a decir, a mí me gustaría ver a Stones y a Tomori juntos. No sé tú cuáles elegirías, si harías defensa de tres, ¿cómo lo ves, Paquillo? Yo es que eso será, y te prometo que lo sepa la gente, que no la hemos comentado de récord, No. pero esa era mi pareja de centrales. Mi pareja de centrales es esa. Yo creo que por complementariedad entre ambos y momento de forma, yo creo que sería la apuesta más segura para Southgate. La gran pregunta está en lo de la portería, que eso da para un debate largo, ¿eh? Pope, Pickford, que es el más asentado, molará ese debate, pero otro día, porque no me quiero quedar sin tiempo. Paquillo, un placer como siempre, y volvemos a hablar la semana que viene con otro fin de semana impresionante de fútbol internacional. Un abrazo y hasta la próxima, Paquillo. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Nosotros nos vamos yendo. Recordamos que podéis consumir Play Fútbol de la manera que más os mole, a través de Ser Podcast, evidentemente, en nuestra casa de Ser Podcast, pero también en la plataforma de audio que os guste más. Estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, en iVoox, en Spotify, incluso estamos en YouTube también, así que podéis escucharnos donde os dé la gana. El sonido de la semana, el sonido para cerrar este episodio de Play Fútbol. Ayer, anoche, domingo, todavía 4 de septiembre, se jugaba un Nacional Peñarol. Hubo incidentes, hubo altercados, pero hubo también un golazo impresionante del Charrúa, de Luis Suárez. Viene Suárez, Lucho. ¡Gol! Lucho Suárez sacude la zurda de la puerta del área y clava un gol fantástico para estirar la distancia en el Clásico. El gol con el que soñó el hincha, el gol con el que soñó aquel chiquirín que se fue a Europa y que hoy vuelve a su casa para sacudir la... Vamos a cerrar el programa de esta semana. Ya sabéis que podéis escuchar la Champions en Carrusel. Estaremos tanto martes como miércoles contándoos todo lo que van haciendo los equipos españoles desde las 8:30 Carrusel con Dani Garrido y compañía, tanto martes como miércoles, con un pedazo de partido entre Sevilla y Manchester City, ni más ni menos. Vale, nos vamos. Hasta el lunes que viene. Sed felices. Adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.